Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 23 de abril del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Reporta Cuba 1.241 casos positivos a la COVID-19. Llaman autoridades sanitarias a la responsabilidad ciudadana. Realizarán este fin de semana nueva caravana mundial contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Afirma periódico Político que Estados Unidos carece de pruebas para inculpar a Rusia y a Cuba de ataques sónicos a su personal diplomático. Ya comenzamos con las informaciones. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre del jueves 22 de abril, Cuba reportó 1.241 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde inicios de la pandemia. Se lamenta el fallecimiento de 10 personas a causa de la enfermedad y fueron otorgadas 910 altas clínicas. Tristes noticias en una nación donde persisten la voluntad del gobierno y las autoridades sanitarias en el establecimiento de medidas para el control de la COVID-19. Mensajes a diario que llegan por diferentes vías, el esfuerzo del personal de la salud, los científicos, el sudor de los que de una forma u otra se exponen y continúan trabajando, todo opacado por indisciplinas que se traducen en el aumento de positivos. Cuba superó hoy por segunda ocasión los 1.200 casos confirmados y un significativo número de ellos asintomáticos, situación que dificulta su identificación. El 47,9% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. Como yo decía, mucho riesgo porque realmente no podemos identificar a la persona a no ser que se estudie por alguno de los protocolos. Y en el acumulado, el 50,7% de todos los diagnosticados pues ha sido asintomático en el momento del diagnóstico. El especialista del Ministerio de Salud Pública afirmó que la cantidad de nuevos casos identificados supera las altas, por lo que el número de personas ingresadas en hospitales continúa elevado, una situación que ratifica el complejo escenario epidemiológico del país, lo que se puede revertir solo si desde la conciencia cooperamos todos. Cuba, de los 99.208 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, ingresó 623, el 5,7% de todo el cifra elevada de activos, de 1.557 el 98,8%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 10 personas en Cuba con COVID-19, lo cual da una letalidad del 0,57%. Debido a esta situación, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de mantener las medidas higiénico-sanitarias orientadas para controlar la propagación de la enfermedad y reiteran la importancia de acudir de manera inmediata a los centros de atención médica ante el menor síntoma. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde el pasado 12 de enero, la provincia de La Habana retrocedió a la fase de transmisión autóctona limitada en la lucha contra la COVID-19. La baja percepción de riesgo de la población y también la falta de exigencia para hacer cumplir las medidas indicadas inciden en que los contagios, enfermos y fallecidos se incrementen cada semana. Un breve recorrido por el municipio capitalino La Lisa confirma que para revertir la situación epidemiológica en La Habana, lo principal es cumplir las medidas ya establecidas en la fase de transmisión autóctona limitada que se declaró desde el pasado mes de enero. Directa entre los casos que están aconteciendo y la baja percepción de riesgo destaca como efectivamente la gente no se cuida, no colabora, porque el gobierno implanta las medidas, pero todavía necesitamos que se hagan, que se cumplan. Y entonces hay muchas indisciplinas. Ramón es un anciano que desde enero solicitó la tarjeta magnética de su jubilación. Mensualmente hace cola en 2 unidades bancarias.
una para saber de la tarjeta y la otra para cobrar. ¿Y qué le dicen el banco? No, que no está ahí. Para reclamen. ¿Y eso qué implica para usted? No, nada, que hay que venir entonces con la mentira. Yo en estos últimos días, cuando me asomo a la ventana, me digo que porque hay tanta gente afuera de la calle, muchachos de mi edad y todo eso, afuera, habiendo coronavirus en la calle. Y pienso también que los que deben cumplir con estas medidas, hacerlas cumplidas por la población, no están haciendo lo que deben hacer, no están cumpliendo con su trabajo. Las colas en panaderías y centros comerciales son otro foco. No está cumpliendo con ninguna de las normas, ni distanciamiento social, ni nada. La gente hace lo que le da la gana. Lo que es presencia de mira, todo el mundo está junto. Pero estás tú también en la cola. No, yo estoy en la cola, pero mira, estoy parada. Yo vivo a menos de una cuadra de la panadería. Hasta las 5 de la mañana no se debe salir por la orientación que hay, que no se debe salir. Sin embargo, yo llego a mi panadería a las 5:05 y cuando llego hay 15 o 20 personas. ¿Dónde estaban esas personas? La patrulla pasa por frente de la panadería y las personas están ahí. Como ha dicho el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la solución por ahora está en cumplir y hacer cumplir todas las medidas que en etapas anteriores de la pandemia demostraron su eficacia. Manolo Rodríguez Salas y Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La situación epidemiológica se torna cada vez más tensa en Cuba, donde se han disparado las cifras de nuevos casos confirmados de COVID-19 en los últimos días. Se han roto todos los récords de contagios, récords muy negativos, desde que se detectaron en la nación los primeros PCR positivos. Esto fue, les recuerdo, en marzo del año 2020, hace más de un año. Pero esta situación no nos toma por sorpresa. En disímiles ocasiones, un grupo de científicos cubanos han alertado acerca del incremento de esas cifras que solo son reversibles en el estricto cumplimiento de las medidas implementadas por las autoridades y aún más por la necesaria prudencia y precaución de cada uno de nosotros, los ciudadanos del país. Les propongo revisar algunas estadísticas. En todo este escenario destaca la grave situación epidemiológica de aquí de La Habana, de nuestra capital, una provincia que con 48.014 casos reportados como positivos durante el último año abarca casi el 50% del total de los confirmados en Cuba. Si se analizan los datos en los últimos 7 días, apenas en la última semana, las preocupantes cifras en ascenso de nuevos diagnosticados con la enfermedad evidencian la escasa percepción de riesgo en el territorio capitalino, donde se han incrementado las medidas para frenar la pandemia, pero, como ya les mencionaba, todo esfuerzo gubernamental ha sido en vano si cada uno de nosotros no actúa a diario con estricto apego a estas disposiciones. Ahí tenemos las estadísticas. Noten que la capital ha pasado de una alarmante cifra diaria superior a los 500 PCR positivos por jornada a los aún más alarmantes números de más de 600, incluso más de 700 casos en los últimos 2 días. En el territorio capitalino existe mayor tensión. Vamos a verlo aquí ahora, en los municipios Arroyo Naranjo y 10 de octubre, con acumulados de 4.692 y 4.524 casos positivos, respectivamente, seguidos por Centro Habana, que presenta 4.317, Boyeros, que suma 3.668, y San Miguel del Padrón, con 3.613 casos positivos. Revisados los datos, nos queda hacer un llamado de atención una vez más para intensificar las acciones ciudadanas en pos de revertir la preocupante situación epidemiológica que hoy presenta en nuestro país y en especial la capital. Y quiero detenerme un segundo con el permiso del director. La COVID, estimados amigos, nos ha hecho cambiar la manera de comportarnos. El afecto, naturalmente, uno lo manifiesta yendo a celebrar el cumpleaños de un amigo, haciendo una visita, incluso sin aparecernos de forma inesperada, dándonos las manos, dándonos un apretón, un fuerte abrazo, un beso. No es libidinoso, el beso entre amigos, el beso en familia, pero la COVID nos ha llevado a que hoy día verdaderamente mientras más queremos a una persona, más distancia física debemos tener y abstenernos de ese contacto físico que pudiera ser fuente de contagio. Piensen ustedes incluso cuántas cosas nos ha puesto al revés esta pesadilla. Está en nosotros, porque les hablaba del papel que tienen las autoridades y las medidas que desde hace más de un año se han tomado en el país, pero sigue estando una cuota alta de responsabilidad en esto para hacerle frente a ese terrible bicho invisible y caprichoso que no acaba definitivamente de marcharse del planeta, no solo de Cuba. Pues está en nosotros
tener eso que llamamos percepción del riesgo, responsabilidad ciudadana, y que no es otra cosa que pensar que sí, que también cada uno de nosotros puede ser víctima del SARS-CoV-2. Por eso el llamado de atención es a colaborar con las autoridades. No estamos restando la importancia al papel que desempeñan las autoridades a nivel sanitario, a nivel de gobierno, a nivel de los organismos policiales, pero nosotros debemos tener la máxima percepción de que tenemos un papel fundamental en eliminar el SARS-CoV-2. ¿Que llegó la vacuna? Sí, claro, no solo llegó una, llegaron 5. Los candidatos vacunales que están ahora, y según las autoridades de Biocuba Pharma nos han comunicado, pues entre mayo y junio aquí en la capital se van a vacunar 1.600.000 personas. Y nos dicen más que antes del mes de septiembre, más de la mitad de la población de Cuba ya también habrá recibido estos candidatos vacunales que han llegado con muy buen pie y que las autoridades científicas aún están evaluando. Pero aún cuando nos pongamos la primera dosis o la segunda dosis de la vacuna, el SARS-CoV-2 va a seguir entre nosotros. De manera que ha pasado un año, pero tenemos que ser tenaces y perseverantes. Hay quien dice que a nosotros los cubanos pues nos falta un poquito de pega, ¿no? De pega. No comparto esa opinión porque somos bien tenaces en otros enfrentamientos y combates que hemos tenido en la vida. Por lo tanto, confío en que esta vez no nos faltará perseverancia, sabiduría y tenacidad para derrotar al SARS-CoV-2. Más adelante en esta emisión conoceremos del quehacer de la empresa de refrigeración y calderas en la sustitución de importaciones en tiempos de pandemia. La información en solo minutos. Revisamos otros temas. El Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba y cubanos residentes en otras naciones participarán este fin de semana en una nueva caravana mundial contra el bloqueo de Estados Unidos a la isla. El sábado 24 y el domingo 25 de abril otra vez se elevarán las voces en todo el mundo en demanda del cese del bloqueo económico, comercial y financiero, política genocida que se prolonga por más de 6 décadas. Según la Agencia Cubana de Noticias, se integrarán emigrados y asociaciones de cubanos residentes en distintas regiones, organizaciones y grupos del movimiento de solidaridad, parlamentarios, académicos, artistas, graduados en Cuba e infinidad de personas de varias ideologías y credos que condenan el brutal bloqueo contra un pequeño país. Desde la anterior caravana mundial, organizadores de Puentes de Amor y el canal Europa por Cuba afirmaron que las acciones no terminarían hasta el fin del inhumano bloqueo y ya están anunciadas además protestas para el mes de junio, cuando será llevado a la ONU el proyecto de resolución de Cuba contra la genocida política de Estados Unidos. Buenas tardes. Este viernes el periódico Político afirma que Estados Unidos carece de pruebas para inculpar a Rusia o Cuba sobre presuntos ataques sónicos contra sus soldados en Siria o diplomáticos en La Habana. Según la publicación, el Pentágono investigó los presuntos ataques rusos de energía dirigidos contra las tropas estadounidenses en Siria, pero no existen evidencias concretas que demuestren su origen. Se trata de un incidente ocurrido en otoño de 2020 en el que varias tropas estadounidenses desarrollaron síntomas similares a la gripe. Sin embargo, Político precisa que después de la publicación de ese artículo, el jefe del Comando Central de Estados Unidos dijo a los legisladores que no ha visto ninguna evidencia de tales ataques contra soldados del país norteño en el Oriente Medio. Lo mismo sucede con el supuesto ataque sónico contra la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El periódico plantea que las circunstancias que rodean estos incidentes son turbias y los funcionarios estadounidenses tienen dificultades para atribuir los presuntos ataques a un arma o un país en particular. Para Phil Coyle, exdirector de la Oficina de Pruebas y Evaluación Operativa del Pentágono, lo que se sabe de los incidentes en Siria y de La Habana es que el personal estadounidense resultó afectado, pero no se conoce si fue una intoxicación alimentaria o algo más lo que les hizo enfermar, por lo que no se puede culpar
ni a los rusos ni a los cubanos, recalcó este funcionario estadounidense. Avanzamos con más. Vamos a Colombia. Allí la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, denunció hoy el asesinato del exguerrillero Wilmer Álvarez, acogido al acuerdo de paz suscrito entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno. Álvarez fue ultimado junto a otras 2 personas en una localidad del departamento de Caquetá, y con su muerte ascienden a 270 la cantidad de desmovilizados de las FARC asesinados desde el cese de las hostilidades en 2016. La legisladora destacó que hechos de este tipo son la verdadera cara del llamado posconflicto en Colombia y una muestra de los obstáculos que enfrenta la implementación del acuerdo de paz. Hoy diferentes medios internacionales dan a conocer que el Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó por votación de 7-2 que el ex juez Sergio Moro actuó con parcialidad en uno de los juicios contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Desde Brasilia, la periodista Juliana Medeiros ofrece los detalles. Federal brasileira corrigió un abuso más de la llamada Operación Lava Jato, que fue la persecución judicial contra Lula, que lo sacó de la disputa presidencial de 2018. La sospecha del ex juez Sergio Moro fue decidida este jueves por una mayoría en la Corte Suprema del país. La decisión del plenario confirma la sentencia que ya había tenido lugar en el segundo colegiado del tribunal y declara oficialmente a Sergio Moro parcial en la condena del expresidente Lula. Las condenas de Lula ya habían sido anuladas a principios de marzo, cuando el ministro Edson Fachin reconoció que el Tribunal Regional de Curitiba no tenía jurisdicción para conocer los casos que involucren a Lula. Pero la decisión de la Suprema Corte sobre la sospecha de Moro, es decir, sobre su falta de imparcialidad, tiene efectos aún más fuertes. No solo anula las decisiones del juez sobre el expresidente, sino que todos los actos de la demanda contra Lula quedan sin efecto. Avanzamos con otras informaciones. Medios navales y aéreos de varios países marchan hoy hacia Indonesia para ayudar a buscar un submarino desaparecido desde el jueves con 53 tripulantes a bordo durante unas maniobras militares cerca de la isla de Bali. La víspera Malasia prometió ayuda y hoy lo hicieron Rusia, Alemania, Estados Unidos, Francia, la India y Turquía, algunos con medios navales y otros con medios aéreos. Barcos de la Marina de Indonesia tratan de localizar en una lucha contrarreloj a un submarino desaparecido con 53 personas a bordo, que si siguen vivas podrían agotar sus reservas de oxígeno en 72 horas. El sumergible de la Marina de Indonesia, el KRI Nanggala 402, construido hace unos 40 años, iba a participar en maniobras que incluían lanzamiento de torpedos. El submarino pidió la autorización para sumergirse el miércoles 21 de abril en la madrugada, y desde entonces no ha respondido a las comunicaciones o señales. Las reservas de oxígeno del submarino durante un fallo eléctrico son de 72 horas. Y este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció que los países pobres recibieron el 0,3% de casi 1.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. El alto ejecutivo aseguró en un artículo en el diario The New York Times que pese al tiempo récord que la ciencia enfrentó la pandemia, de los más de 890 millones de dosis administradas en el mundo, más del 81% se usaron en países de renta alta y media alta. Ghebreyesus instó a los países ricos a elegir el buen camino y cumplir sus promesas de vacunas para que la pandemia pueda terminar. Y quiero justamente terminar con una expresión del doctor Ghebreyesus. Los fármacos ayudarían a combatir el flagelo, pero si se riega solo una parte del infierno, el resto seguirá ardiendo.
una expresión en referencia a la flexibilización prematura de las medidas de salud pública y la distribución desigual del inmunógeno. Así termino, continúen ahora con otras informaciones. Retomamos temas del acontecer nacional. La fábrica de sorbitol de Camagüey, única de su tipo en Cuba, durante años estuvo limitada en sus niveles productivos por la carencia de insumos debido a las afectaciones para importar que genera el bloqueo norteamericano impuesto a Cuba. No obstante, allí se trabaja por perfeccionar los servicios y diversificar las producciones. Esta es la única fábrica productora de sorbitol en Cuba. En el municipio camagüeyano de Florida, y de sus 112 trabajadores, el 32% son jóvenes. Aquí se producen 1.000 toneladas de sorbitol anuales, un polialcohol vital en la industria cosmética y farmacéutica. Es un excelente laxante, componente esencial de la vitamina C y de las pastas dentales. Hasta hoy, cotidianamente es afectada la fábrica por las limitaciones que impone el bloqueo norteamericano a Cuba. Nuestros insumos en sentido general vienen del exterior. El catalizador de níquel, el hidróxido de potasio, para hablar de algunos, el carbón activado, el nori. Hemos tratado hasta cierto punto de sustituir muchos de ellos. Otros, bueno, todavía dependen del mercado internacional. Lo que sí tratamos siempre es una solicitud anticipada de forma tal de que no perjudique el proceso. Pero sí con las mismas limitaciones, algo que aparecía cerca del país, hoy hay que buscarlo en otras latitudes. 3 de agosto de 1993, por idea del comandante Fidel Castro, vive hoy la entidad un proceso inversionista con 16 objetos de obra para perfeccionar la calidad de sus servicios, y destaca aquí el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la labor que realizan. Mantenemos la fábrica trabajando con un alto nivel de automatización. Todos los procesos están integrados a esta automatización de forma continua. Un colectivo muy disciplinado, muy unido, todo el mundo, cualquier problema todo el mundo da la mano. Cuando haya dificultad, estamos todo el mundo, lo que haga falta. La fábrica genera también fluctólidos sacáridos y sirope saborizado. Una vez se concluyen aquí las labores de rehabilitación al cierre del año, debe quedar instaurado un sistema de gestión de la calidad. Las potencialidades para sustituir importaciones y exportar productos son amplias. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Un incremento en la humedad, los factores locales y la propia inestabilidad de la tarde generaron ayer aisladas lluvias en algunas localidades del territorio nacional, con acumulados que llegaron a 19 milímetros en la estación meteorológica de Topes de Collante en Santi Espíritus y 17 milímetros en Palenque y Atera, en este caso en la provincia de Guantánamo. Hoy van a continuar similares las condiciones del tiempo. Algunos nublados parciales se localizan sobre nuestra área geográfica. Por eso en la tarde estará precisamente nublado en algunas localidades, principalmente del interior, y también en zonas de la costa sur, de occidente y centro, donde son posibles aisladas lluvias y tormentas eléctricas, lluvias que continuarán siendo escasas en el resto del territorio nacional. En horas de la noche va a disminuir nuevamente la nubosidad. Algunos intervalos nubosos pudieran estar influyendo en algunas localidades, pero como ven, con muy escasas precipitaciones. El día será caluroso, temperaturas máximas hoy entre 30 y 33 grados Celsius, superiores en centro y en oriente, donde estarán entre los 34 y 36 grados Celsius. En horas de la noche también habrá calor, con temperaturas en el entorno de los 23 y 26 grados, llegando hasta 27 grados Celsius en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos soplan del nordeste y del este en toda Cuba, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Por eso habrá oleaje en el norte occidental y oriental. En el resto de las costas habrá poco oleaje durante todo el día. Así que ya usted sabe, otra jornada de muchísimo calor en toda Cuba y solo aisladas lluvias durante la tarde. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día. Los servicios de la empresa de refrigeración y calderas son fundamentales en el desarrollo y mantenimiento de sectores claves de la economía nacional. Hoy, uno de sus compromisos es la sustitución de importaciones, una tarea que cumplen en tiempos de pandemia. Recientemente recibió la condición de colectivo Victoria que otorga el Sindicato de Industrias. Por su impacto en sectores claves de la producción y los servicios, la empresa de refrigeración y calderas
tiene el propósito de reducir sus importaciones y para ello asumen la producción de renglones básicos en sus servicios. En la fábrica de ventilación y refrigeración Segere se fabrican conductos circulares que representan un ahorro de importación de alrededor del 40%. Cualquier importación de un conducto, el 40% es por el flete. Una obra que cueste $1 millón, 400.000 pesos se pagaba por el flete. Ese es el ahorro ya claro, aparte de que bueno, en realidad después se hacen mejores prestaciones porque el cliente pide y adapta su proyecto a bueno, las condiciones que tiene la fábrica, que bueno, finalmente no tienes que ir al exterior, que si viene algún error o viene algo del proyecto, bueno, aquí en realidad le damos solución inmediata. Dariel es un joven que demuestra el sentido de pertenencia de los trabajadores de este centro. Con medios mecánica, continuó sus estudios, se hizo abogado, pero no abandonó su taller. Hoy dirige uno de los puestos claves. No, realmente me gusta el trabajo que realizo y creo que es importante para el país porque la labor que hago aquí es para las escuelas, para los hospitales. También estamos trabajando para el MES, haciendo los hoteles para la estructura hotelera del país y para el desarrollo de nuestro país. Es lo más fundamental que tiene un ciudadano y un trabajador de este país. Es un proceso que garantiza mucha continuidad en los procesos, como le decía, de inversiones y constructivos. Muy importante la presencia en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en el 6GB, instituto que se construye, donde se va a hacer la producción mayor de vacunas del país, y ahí nosotros hemos tenido un protagonismo muy importante en tanto de producción como de compañeros que han hecho ahí montaje. La empresa tiene 26 unidades empresariales de base con presencia en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud y con una amplia gama de productos. Tiene la bandera de hazaña laboral y a propósito del próximo 1 de mayo recibió la condición de colectivo Victoria que otorga el Sindicato de Industrias. Hilda Suárez, Sistema Informativo Cubana. En esta semana la provincia de Granma ha tenido una discreta disminución de casos confirmados con COVID con respecto a la semana pasada. Pese a ello, en el territorio se llama a continuar extremando las medidas y se enfatiza en la disciplina del pueblo y el cumplimiento de los protocolos en las instituciones de salud, donde en ocasiones existen fisuras. Esta semana Granma ha tenido un acumulado inferior a las dos anteriores, lo que ubica a la provincia en un periodo de meseta, según explican autoridades de salud en el territorio, pero sigue siendo compleja la situación. En los últimos 15 días de la semana anterior teníamos un promedio quincenal de más de 1000 casos. En esta última semana se ha disminuido el número de casos activos, autóctonos, y estamos por encima de 900, pero esto ubica a la provincia en una meseta en cuanto a la morbilidad, todavía un poco elevada, pero con tendencia aún a la disminución. En estos momentos 110 focos, controles de focos activos. Acá se intensifican medidas, entre ellas el cierre total de comunidades por compleja situación, el incremento del trabajo a distancia y la limitación de personal en zonas comerciales. Sin embargo, es necesario que exista mayor correlación entre disciplina ciudadana, estrategias organizacionales y principios que deben regir al sistema de salud en este tiempo. Cierto es que persiste el uso incorrecto de la mascarilla, la violación de medidas de higiene y la falta de distanciamiento en los sitios comerciales y de necesarios servicios. Sin embargo, no son los únicos factores que incrementan los riesgos. También hay que pensar mejor, por ejemplo, en las estrategias de distribución de mercancías que generalmente se concentran en muy pocos puntos, generando más aglomeraciones. Además, es imprescindible no dejar de la mano acciones vitales como la pesquisa en la comunidad, que en determinadas zonas no sigue siendo sistemática ni efectiva. Hay que ser más enfáticos en la detección de contactos de los casos confirmados, porque la población no siempre declara lo real. A eso súmese el exceso de confianza con el avance de la fase 3 del candidato vacunal Abdala. El estudio ha tenido resultados positivos, pero muchos no entienden que aún no es vacuna ni se aplica de manera masiva. Por tanto, todavía no es la respuesta. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Las estadísticas de la COVID-19 en Cuba son inquietantes en los últimos tiempos. Miles de pacientes permanecen ingresados en todo el país y las muertes tristemente van en ascenso. Sobre el tema trata el siguiente comentario. Hace más de un año que estas son las imágenes cotidianas. La COVID-19 llegó a transformar las rutinas. A las prendas de vestir se sumó la mascarilla e impuso nuevos códigos de vida, imprescindibles para proteger nuestra salud. Con el avance de la enfermedad en Cuba, los fallecidos ascienden a más de 484 personas, cifras que duelen a la familia, amigos y al pueblo. Desde el inicio de 2021 y con el actual rebrote epidemiológico que vive la isla, las muertes se han acelerado por días y lo más preocupante son los decesos en edades pediátricas. Un infante de 4 años perdió la vida con diagnósticos de COVID-19. Solo 3 días después fallece una paciente de 13 años de edad. Números que alarman porque son los menores de edad quienes deben estar más protegidos ante el cierre de escuelas en los territorios más complicados del país, ante la prohibición de actividades recreativas y la obligación del aislamiento social. Sin embargo, la realidad es que no se terminan las indisciplinas. Hay niños en las calles y padres que caminan con sus hijos sin ver delante el peligro. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel insistió en llamar a la conciencia del pueblo porque el cuidado y la autorresponsabilidad son fundamentales. Tenemos que decirles que llevamos más de 3 meses en una situación más compleja y la tendencia es al alza, no a la disminución, y que incluso cuando tengamos vacunas, si no somos capaces de vivir con responsabilidad, también se nos complicarán las cosas, expresó el mandatario. Es momento de cerrar el cerco, que la muerte y los padecimientos no ganen esta batalla tan difícil y de tanto tiempo. Asumir las nuevas formas de comportamiento social es el camino. Tener mayor disciplina y conciencia sobre los riesgos reales que implica el SARS-CoV-2. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, momento para los deportes al mediodía. Jorge Luis Felimón conquistó hace solo minutos el único título de Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo que se celebra en Kielce, Polonia. El antillano derrotó en los 91 kilogramos al polaco Jakub Strawecki, un pugilista que solo le pudo resistir el primer round con paridad. De hecho, ese primer asalto fue favorable al europeo 3-2, pero el antillano dejó clara su superioridad en el segundo, al propinarle 2 conteos de protección. En el tercero fue más de lo mismo para asegurar el triunfo, como pueden ver ustedes en estas imágenes. La justa boxística inició el pasado día 13 con la convocatoria de más de 400 pugilistas de 52 países y Cuba logró este metal dorado y 2 medallas de bronce. Hoy viernes intervienen otros 5 pesistas de nuestro país en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas con sede en Santo Domingo, República Dominicana. El de mayores opciones es Juan Columbier en la división de 109 kilogramos, pero también subirán a la plataforma Ayamey Medina y Ana Millán en 87, así como Jesús Quesada y Juan Saldívar en 102 kilos. Este jueves lo mejor por Cuba fueron las 3 medallas plateadas de Olfides Sáez en la división de 89 kilogramos. Olfides fue segundo en arranque, envión y total con 355 kilogramos. En esa misma división, Gilberto Ramírez concluyó en el 7º lugar. Los otros representantes de nuestro país se quedaron a las puertas de las medallas. Regla Molares terminó quinta, Yeniuska Mirabal fue cuarta y Melissa Aguilera quedó sexta. Y el cubano Yuribel Gracial es el nuevo líder en promedio ofensivo en el béisbol japonés al disparar 3 imparables en 4 turnos este viernes. El juniorino destacó en la remontada de los halcones de SoftBank sobre los marinos de Lote y elevó su promedio a 345 y su total de indiscutibles a 30 para asumir el liderato de ambas categorías en la Liga del Pacífico. Su compañero de equipo Alfredo Despaine se fue con un sencillo en 4 visitas al plato, en tanto Leonis Martín por el otro bando se fue de 4-1 para dejar su promedio en 261. Hoy también fue el debut del antillano Rusney Castillo, quien no pudo conectar hit en su única aparición sobre el plato. Y la dupla cubana de Lidiane Echevarría, Yanis Lady Sánchez, que avanzó a la ronda de 32 del Circuito Mundial de Voleibol de Playa en Cancún, juega esta tarde frente a la pareja rusa de Nadezhda y Svetlana, que aparecen en el puesto 11 del listado universal. Las antillanas tuvieron que jugar este jueves en la ronda clasificatoria debido a su ubicación en el ranking mundial. En esa etapa vencieron en 2 parciales a una pareja de Lituania y luego a las colombianas Andrea y Gorda. Estos resultados colocaron a Lidi y Sánchez en el grupo F junto a binomios de Argentina, Brasil y las mencionadas rusas. La otra dupla cubana de Maylén Delis, Leila Martínez, cayó en su primera presentación ante una dupla de Países Bajos y perdió la posibilidad de proseguir en la justa.
Y después de la polémica que desató la Superliga, la cual todavía muchos están con vida, no hay dudas que los cimientos del fútbol mundial han sido removidos. Lo que todos sabemos es mucho más evidente hoy. El fútbol se rige por dinero y eso define su agenda. Dos consagrados entrenadores como Jürgen Klopp y José Guardiola cargaron contra el sistema imperante. The Super League away, but in the same moment it happened that now the new Champions League is out there. And who tells me now that's not about money, it's a joke. I said before, Nations League, but in more games. I said before, the FIFA wanted to have a Club World Cup. It's all, and they don't ask, they just want to introduce it. What's the reason for that? Money. We have to try to ask to the UEFA or FIFA or wherever to extend the year. And instead to have 365 years, maybe we can find 400 days a year. Of course, we will more injuries. The UEFA knows that. Of course, they know it. They care, absolutely not. Hay mucho más. Concluye esta cita con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Alejandro. Diversos acuerdos alcanzados por Cuba para fomentar sus nexos económicos con los Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo y Sudáfrica son las informaciones de la esfera económica internacional que ampliamos a continuación. La Cámara de Comercio de Cuba y la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de los Emiratos Árabes Unidos firmaron un memorando de entendimiento para expandir sus nexos económicos y comerciales. Ambas partes destacaron las múltiples posibilidades disponibles en el campo de la biotecnología, considerando los logros de Cuba en ese sector. Igualmente, acordaron aprovechar la experiencia de los Emiratos Árabes Unidos en los campos de inteligencia artificial, tecnología y economía creativa. Los gobiernos de Cuba y Luxemburgo firmaron un acuerdo de cooperación en el sector de la aviación civil, encaminado a impulsar las relaciones bilaterales, señaló la Embajada de Cuba en ese país europeo. El tratado consta de 23 artículos y se enmarca en los objetivos de ambos estados de promover sus relaciones mutuas en el ámbito de la aviación, contribuir a garantizar el más alto grado de seguridad y protección en los servicios aéreos internacionales y fomentar las relaciones económicas y comerciales. Representantes de Sudáfrica y Cuba ratificaron la vigencia del acuerdo bilateral sobre cooperación en gestión de recursos hídricos y abastecimiento de agua. El documento, firmado de manera virtual y simultánea en Pretoria y La Habana, fue rubricado por los titulares correspondientes Lirigüe Sisulo y Antonio Rodríguez. Las partes destacaron los logros alcanzados en el despliegue en Sudáfrica de especialistas cubanos altamente calificados en el manejo de recursos hídricos. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En nuestra programación informativa hemos seguido la evolución de la actividad volcánica en San Vicente y las Granadinas desde el pasado 9 de abril. Allí se vive aún los devastadores efectos del volcán La Soufrière. Hasta el momento son positivas las noticias sobre el estado y la seguridad de los cubanos que se encuentran en esa isla caribeña. Para actualizarnos tenemos contacto vía telefónica con el embajador de Cuba en San Vicente y las Granadinas, José Manuel Leiva. Muy buenas tardes para usted, embajador. Lo escuchamos. Bueno, como se ha venido informando, el pasado 9 de abril tuvo lugar la primera de las más de 30 erupciones explosivas que hasta el día de hoy ha tenido el volcán La Soufrière en la isla de San Vicente y las Granadinas, donde nos encontramos. Sin haber ocurrido aún la primera explosión, los 22 colaboradores de la salud que laboran en la zona roja, o sea, en las cercanías del volcán, fueron evacuados para nuestra embajada, enclavada en zona fuera de peligro. Asimismo, nos aseguramos que los 8 cubanos residentes en esa área se trasladarán a tiempo y seguro para casas de familiares y amigos. Debo informar que la devastación provocada por la erupción del volcán es notoria en la zona norte de la isla, afectando principalmente la agricultura, las comunicaciones, las viviendas y provocando que más de 13.000 vicentinos que viven y trabajan en esa zona se encuentran en estos momentos evacuados en 80 centros creados para ese objetivo, habilitados aquí en la capital, y que también algunos están autoevacuados junto a familiares y amigos. También en estos momentos se realizan grandes esfuerzos para ir restableciendo la vitalidad de los servicios como el abasto de agua, y se espera que en los próximos días
el aeropuerto internacional pueda ser abierto fundamentalmente para vuelos humanitarios. Debo comunicar que en medio de esta situación el tiempo se aprovecha para acelerar la recuperación de la isla y es evidente la voluntad política y gubernamental para intentar normalizar dentro de lo posible la vida cotidiana. A esto sin duda está contribuyendo que las explosiones se han ido espaciando para ocurrir cada 48 o 56 horas. Es decir, seguimos en alerta roja, pero en estos momentos la actividad volcánica no es tan intensa como en la primera semana. Embajador, ¿puede entonces nuestra población confiar en que los cubanos que se encuentran allá, ustedes, se encuentren totalmente fuera de peligro, incluso aquellos que mantienen labores propias de la colaboración médica? Queremos transmitirle la tranquilidad y certeza de que todos nuestros colaboradores, los 48 colaboradores de la salud y la construcción, se encuentran bien y seguros, al igual que los más de 120 cubanos que residen de manera temporal o permanente en esta hermana isla. Desde los primeros momentos posteriores a la erupción, nuestros médicos, laboratoristas, enfermeros, técnicos se incorporaron para atender a los damnificados en los policlínicos y hospitales enclavados en la zona verde, o sea, la zona más segura, que es donde nos encontramos. De igual manera quisiera destacar la actitud de los integrantes de la Asociación de Cubanos Residentes, que lleva el honroso nombre del comandante Juan Almeida Bosque, que aún bajo la ceniza se movilizaron para llevar alimentos, juguetes y ayuda a centros de evacuación, fundamentalmente donde hubiese niños sin amparo filial. Debo decir que los colaboradores de la salud y la construcción estábamos ayudando a este noble pueblo antes de la erupción del volcán. Aquí estamos y aquí estaremos. Nuestra familia, compañeros y amigos pueden estar seguros de que estamos bien, serenos, unidos, protegidos y que tal como dijo nuestro presidente Díaz-Canel en llamada telefónica a los colaboradores cubanos apenas arribamos a nuestra embajada, la revolución no abandona ni desampara a sus hijos bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias al sistema informativo de la televisión cubana por permitirnos desde San Vicente y las Granadinas este contacto. Muchísimas gracias a usted, embajador, por la actualización que nos ha proporcionado sobre la situación en esa hermana nación. Muchos jóvenes del sector de la salud desempeñan un rol protagónico en las zonas rojas de los centros habilitados para el enfrentamiento a la COVID-19. En los minutos finales de esta emisión, Juan Pablo García Almaguer nos ofrecerá sus experiencias. Luego de más de un año enfrentando la COVID-19, posponiendo sueños, las personas se cansan, pero este virus ha demostrado tener efectos muchas veces letales, trayendo como resultado sufrimiento y dolor. A pesar de todo ello, estar vivo, poder nosotros contar la historia, seguirá siendo lo principal, y para eso tenemos que cuidarnos. Sobre el tema nos llega el siguiente comentario desde la Isla de la Juventud. Ha pasado más de un año desde que todo comenzó. El miedo del inicio se convirtió en fuerza y la voluntad de vencer las adversidades, como sucede siempre, nos unió ante un enemigo mortal invisible. La COVID-19 le puso una pausa a los sueños y es cierto que pasa el tiempo y la ansiedad se incrementa. Pero quizás, y esto pudiera ser una gran verdad, la COVID-19 no sea un paréntesis en nuestra vida y lo que llamamos nueva normalidad no será sino un camino sin marcha atrás. Cuba enfrenta hoy una oleada con cifras de espanto, porque el virus maldito se disfraza y es más letal, pero también porque muchos han decidido desafiarlo, fingir que no existe y ahí está el peligro mayor. Cada día crece la cifra de fallecidos y eso no son solo números, sino sufrimientos, dolores para una familia. Hay un país en función de salvar vidas, pero no basta. No basta con que tengamos 5 candidatos vacunales. No basta con que en breve la Isla de la Juventud inaugure el Laboratorio de Biología Molecular número 27 y Cuba complete una red de estas instituciones en todo el archipiélago. No basta con que muchos se desvelen pensando en qué más hacer, porque nada será suficiente si no actuamos con la responsabilidad que el momento requiere. La COVID-19 mata y es mejor estar vivo para escribir nosotros mismos esta historia.
Es cierto que hay muchos motivos para sentirnos mal, para el cansancio, pero son muchas más las razones que nos alientan, porque vivir sigue siendo, a pesar de todo, una fiesta indescriptible. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La nueva historia universal es mostrada en 5 volúmenes. Los libros se presentaron este 22 de abril en el aula magna de la Universidad de La Habana con la presencia del ministro de Cultura Elpidio Alonso y el presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Abel Prieto Jiménez. Estas obras llegan a los lectores por el Centro Interdisciplinario Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz de la Universidad de La Habana y la colaboración de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Los ejemplares parten del enfoque de una historia comparada en la cual se exponen los más relevantes hechos y problemas del devenir de la humanidad desde sus orígenes hasta el accionar histórico del siglo XX. Un colectivo de autores, todos profesores universitarios, se propusieron múltiples objetivos. Los volúmenes presentan reflexiones integrales desde basamentos económicos, sociopolíticos, culturales, bajo la idea de una historia más global con centro en el hombre. Las obras ofrecen una visión distante de las concepciones eurocentristas y primermundistas. En la presentación de los ejemplares, el doctor Eduardo Torres Cueva resaltó que esta nueva edición está dedicada a quien inspiró y solicitó la nueva obra de historia universal, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. La memoria de la actividad humana depende de la enseñanza de la historia. La evolución de la civilización y sus logros, desde la prehistoria hasta la actualidad, sostiene el presente de todos los individuos. Evelixe Tamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Día del Idioma Español se celebra cada 23 de abril en homenaje al gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha está considerado la obra cumbre de la lengua española y una de las más traducidas. Los festejos por el Día del Idioma Español son organizados por el Instituto Cervantes para celebrar la importancia de este como lengua internacional con más de 450 millones de hablantes en el mundo. Dicha conmemoración pretende ayudar a difundir e impulsar el uso correcto de nuestro idioma. La lengua española o castellana, como la llaman otros lingüistas, es una de las expandidas, es la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más hablada. Y seguimos actualizando sobre el Festival La Huella de España, un evento que se desarrolla este año desde las plataformas digitales fundamentalmente y que culminará el próximo 25 de abril. Diferentes momentos de la historia del evento compone la exposición virtual del fotógrafo Rolando Puyol, destacado fotoreportero cubano. Como parte de la 29ª edición del Festival La Huella de España, aparece la muestra fotográfica Memorias de la Huella de España del cubano Rolando Pujol. Pujol comenzó su carrera como fotógrafo profesional en las FARC. Como fotoreportero ha dejado el testimonio de diversos acontecimientos, incluyendo los espectáculos culturales. En 1989 recibió el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez en la especialidad de gráfica. Sostiene una estrecha colaboración con el Ballet Nacional de Cuba. El montaje audiovisual de Memorias de la Huella de España tiene como banda sonora una selección de Preciosa y el aire, ballet del compositor español Ángel Barrios, inspirado en el poema homónimo de Federico García Lorca. La pieza fue coreografiada por la propia Alicia Alonso para su puesta por el Ballet Nacional de Cuba. La música a cargo de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana, bajo la batuta de Giovanni Duarte. La impronta en la danza universal de Federico García Lorca destaca en el programa de este viernes en La Huella de España. Loli Esteves,
Sistema Informativo. Y este 23 de abril está de cumpleaños la poetisa matancera Georgina Herrera, cuya obra constituye un canto a la vida, a la historia, a sus raíces identitarias y a las mujeres que, como ella, no cejan en la defensa del pensamiento antirracista y feminista, y donde aún queda mucho camino por recorrer. Con este material me despido por hoy. Muy buenas tardes y excelente fin de semana. Georgina Herrera, o Yoya para sus amigos, tenía 9 años cuando despuntó en el grato arte de escribir. A los 16 publicó sus primeros poemas y desde entonces su carrera como poeta no se ha detenido jamás. Hoy, con motivo de su 85 cumpleaños, representantes del Instituto Cubano del Libro llegaron a su casa a felicitarle personalmente, y es que esta autora, en cuya obra abunda la temática feminista y el pensamiento antirracista, es merecedora de este y muchos más reconocimientos, una de las voces más genuinas de la lírica antillana del siglo XX. Y así todo, donde quiera que yo vea algo, es como si, me imagino que hagan los fotógrafos, que ven algo que si tienen la cámara, enseguida lo aterrizan. Y otra cosa, cuando me viene la idea, tengo que dejar lo que estoy haciendo y tomarla, porque después puede venir mejor. Pero no es lo que yo pensé. Por la noche me pasa mucho eso, a veces me acuesto y pienso en cosas. Y primero no llevaba papel ni pluma para al lado de la cama. Pues ahora lo primero que hago, porque tengo que levantarme a buscarlo de todas maneras. Para mí es una dicha, una gracia divina esto de escribir. Y de escribir lo que yo pienso que es la verdad, lo que pueda ayudar, no complicar. Actualmente Yoya trabaja en 2 nuevas publicaciones que llevarán por título Gata Enjaulada y Girando alrededor de mi cintura. A esta destacada escritora nuestras más sinceras felicitaciones. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal Abdala en desarrollo fue inspeccionado por especialistas del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. En las provincias de Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba constataron el desarrollo de las buenas prácticas clínicas y la aceptación de los voluntarios. El ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal Abdala fue inspeccionado en las provincias de Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba por autoridades del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. En recorridos por diferentes sitios vacunatorios de estos territorios, corroboraron la adherencia al protocolo y a las buenas prácticas clínicas. Hemos podido constatar que cada uno de los equipos de investigación han sido capacitados en las buenas prácticas clínicas, y además queremos destacar también toda la labor que ha cumplido la empresa distribuidora Encomé, garantizando toda la trazabilidad del producto desde su almacenamiento, distribución y el manejo en los sitios clínicos donde se está desarrollando cada una de estas investigaciones. En las conclusiones de la inspección, los especialistas consideraron que el candidato amplía su desarrollo clínico con éxito y reconocieron la participación de los voluntarios y profesionales de la salud. Ha sido muy positiva la visita, nos vamos muy satisfechos con el cumplimiento del protocolo. Siempre dejamos un grupo de recomendaciones para la mejora continua de los procesos involucrados en el ensayo. El candidato vacunal Abdala es desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y como producto farmacológico es avalado por los resultados de seguridad e inmunogenicidad. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Díaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los jóvenes del sector de la salud en Granma tienen un rol protagónico en el enfrentamiento a la COVID-19. Muchos de ellos están en zona roja y se exponen frecuentemente al virus. Por eso se incluyen en el estudio de intervención del candidato vacunal Abdala. Juan Pablo García Almaguer, en su primer año de servicio como trabajador de la salud, ya atesora experiencias profesionales que lo han marcado para el resto de su vida. Es este el primer año de servicio de Juan Pablo como trabajador de la salud. Pese a su corta edad, ya ha vivido grandes experiencias dentro del sector, porque además de haber ejercido la estomatología en áreas no urbanas, ahora ha tenido que enfrentar en primera línea la COVID. En mi tiempo de contingencia he desarrollado la labor de trabajar en zona roja, en el Silvestre Álvarez Arecha, en el IPVC, y ahora estoy encargado de la dirección de zona verde en el centro de aislamiento de la Che Guevara en el reparto del Golfo. Es importante que sepan que nosotros aquí tenemos una exposición muy grande al virus, porque cuando estás en zona roja, estás en contacto directo con los pacientes, ya sean positivos o contactos, estás directamente en contacto. Uno se pone al riesgo porque el paciente
puede ser indisciplinado, se baja el nasobuco, estornuda, toca aquí, toca allá. Cuenta que en los centros de aislamiento le tocó asistir, cuidar y llorar con los pacientes. Atesora entre sus gratos recuerdos el haber acompañado, por ejemplo, a un par de hermanitas que estuvieron aisladas de sus padres o a un adolescente que cumplió sus 15 primaveras sin el abrazo de la familia. Entonces, dice, fue médico y amigo a la vez, pero un amigo que igual se expuso al virus y por eso hoy es parte de los trabajadores incluidos en el estudio de intervención del candidato vacunal Abdala. Abdala para mí es un orgullo, porque Cuba, siendo un país del tercer mundo, que lo somos, tiene una medicina sumamente desarrollada. Tenemos científicos de primer nivel y que tengamos 5 proyectos de vacuna, eso nadie lo tiene. Hijo de 2 extraordinarios comunicadores, Juan Pablo también es un poco consejero. Por eso deja un mensaje a la comunidad granmense y cubana. Confiarse es un problema. Yo vi muchas personas indisciplinadas que no se cuidaban en los centros de aislamiento y veía otras que sí se cuidaban y como era bastante incómodo ver esas personas que no se cuidaban, porque al no cuidarse ellos no cuidan al demás, es como que no le importa al demás. Si a ti no te importas tú, es un problema tuyo, pero por favor cuida a los demás. Tienes que cuidar al prójimo que sí se quiere cuidar, porque eso tiene primos, tiene hermanos, tiene hijos, tiene abuelos, tiene tíos y sobrinos. Es algo que deberíamos llamar la atención. No debemos confiarnos aún ya en este proceso de Abdala, porque si nos confiamos podemos entrar en un riesgo para nuestra familia. Así se despidió de la Cámara, con el verbo atinado y el sentido común de un profesional responsable y a la vista competente. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Y nos retiramos deseándoles un buen fin de semana, también para ti, Diana, por supuesto, y recordándoles que si usted se cuida, así cuidará a su familia, a su comunidad y a su país, porque si usted gana, ganamos todos. Buen fin de semana, buenas tardes. Buenas tardes.